Martes 16 de septiembre de 2014, 5 horas 58 minutos. Asunto. Número 19. 4 en el ciclo alternativo, 27 en el ciclo biológico, 4 horas 43 minutos. Dice Onfray desde Montreal que Jean-Pierre Luminet nos dice que en un mismo momento hay tiempos diferentes y que se nos aparecen las mismas cosas, pero en temporalidades diferentes. Así que vamos a volver a introducir aquí mi propia terminología espacio-temporal. Y ahora lo que dice Onfray es que Luminet nos pide que pensemos que en un mismo momento, y pongamos por caso un momento que todos podamos localizar, si así lo deseamos, que es el momento en el que yo miro el reloj aquel día en la senda verde del agua y me digo, este tiempo que he empleado para alcanzar este punto, saliendo desde mi casa, es equivalente al tiempo que empleo para alcanzar aquel otro momento. Y entonces es cuando me deslizo, por vez primera y única, por la senda molleda, y que es cuando voy pensando en Sartre y en las manos sucias, que es lo que al día siguiente da origen a que yo insista en comprobar si en la vida real el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen también es efectivo y se puede predecir lo que sucederá en el momento X de la ordenada en la abscisa y porque el día de ayer ya suponía un signo negativo, pero en este caso en concreto lo mismo en cuanto a la ordenada, llamando punto cero al momento que yo ocupo mientras lo que yo llamo mi casa permanece. El momento era la relación que guardaba el espacio con lo temporal. Y el momento está determinado, y yo creo que en un más allá del 80%. Por ejemplo, 80% es la cantidad estadística que utiliza la directora del ECNIO para explicar los factores que dan origen a la enfermedad del naufragio genómico, cuando dice que un 20% se puede atribuir al origen genético y un 80% al ambiente. Un gen supuestamente tiene su locus. Por ejemplo, ahora dicen desde su centro que el origen del RNA de los telómeros se localiza en el cromosoma 18. Pero ese artículo en prensa no nos habla de ninguna terminación stop. Solo que lo que yo llamo instante es lo que hace prevalecer lo temporal por encima del espacio. De todas formas, hoy estoy demasiado verde para realizar esta reflexión y prefiero hablar de lo que nos trajo hasta el universo arrugado de Luminet, que desde ayer se ha convertido en PMG PW1G, pero porque en lo virtual yo lo he convertido utilizando el sistema y procurando que tanto Luminet como Onfray sean conscientes de que si ellos no están valorando el pensar conmigo unas reglas de juego,
yo sí que les estoy otorgando un valor a ellos, aunque sea para pensarlas yo sola. Así que la pregunta que se le hará a Onfray es la referente a la laicidad del Estado y al multiculturalismo. Pero él lo que explica es que ni la laicidad que tuvo su momento en la Francia del siglo XIX, porque se produjeron todas aquellas migraciones, inmigraciones, y lo que la laicidad presuponía es que la religión era un asunto privado de cada uno, ni el multiculturalismo, mi lengua, mi religión, mis costumbres, que se me deja administrar a mi modo, tienen cabida en una existencia planetaria como lo que actualmente todos conocemos. Porque aunque yo no esté teniendo la experiencia personal de amanecer mañana en Lund y anochecer en Boston o pasado mañana en Okinawa, me relaciono contigo, que vives desde hace mucho en esa dimensión. Y cuando sabes que las cosas son así, que la existencia es cosmopolita, tiene que poder pensarse de otro modo. Porque él afirma que no es hegeliano, pero que, sin embargo, Hegel no se equivocaba cuando postulaba que las civilizaciones eran mortales y que la Europa de hoy no es decadente, sino muy decadente, y que el Occidente está desapareciendo porque los fundamentos del Occidente obedecen a una teocracia que se constituyó a raíz de la conversión de Constantino, y que eso es lo que agoniza. Así que piensa que hay que encontrarse en disposición de explicar lo que es una regla de juego. Y son sus palabras textuales, no las mías, date cuenta. Y que solo podemos pensar a nivel planetario. Y que hay que explicar esas reglas de juego y redefinir lógicas contractuales. Porque las reglas no caen del cielo, son inmanentes. Y eso también es libertario. Entonces, de lo que él habla es de rehacer el contrato todos juntos. Y cada uno tiene que pensar sus términos del contrato social, porque hay que poner en pie una voluntad general, que es por la que Rousseau se preocupaba, y no lo que conocemos. Siempre algo que no es la voluntad general. Así que, aunque nosotros no hemos hablado en ningún momento, parece claro que como temporalidades diferentes estamos frecuentando el mismo concepto de nuevo mundo. ¿Y qué es lo que nos lleva hacia ello? Que a ninguno de los dos el inglés nos haya educado, porque él confiesa que pasó 8 años sentado en la escuela y que no es capaz ni de hacer arrancar a un taxi, o las matemáticas, para las que no fue dotado. No, bueno, esos podrían ser factores a tener en cuenta para una observación causal, pero en lo profundo, yo pienso que nos tendríamos que remitir a lo coincidencial, porque los dos somos rebeldes y los dos somos libertarios, y somos hedonistas y somos morales. Y ahí fue cuando mencionó a Luminet, que a pesar de manejar conceptos teóricos muy complejos desde su topología no simplemente conexa, que es como prefieren llamar a su universo arrugado desde la ciencia, a la extensión espacial finita, pero sin bordes, sin límites. Se le puede hacer imaginar a los niños del siguiente modo. Imagínate una habitación grande y oscura, e imagínate que en esa habitación hay millones de espejos, pero a cambio una sola vela encendida. ¿Qué verías tú en su interior? Pues yo digo que si esa es la experiencia, lo que verías es la realidad. Otra cosa sería que fueras un niño sin el lenguaje necesario para explicar cómo es que tú lo vives. Pero esas imágenes de las cosas y de los hechos de la vida, aunque sea de forma distorsionada,
las hemos recibido como impresiones y como receptores, porque lo que lo iluminó desde siempre hace mella en nosotros. Como vida, y luego continuará Von Fry, están los agujeros negros. Y al otro lado de los agujeros negros hay algo impensable, puesto que todo se hunde en ese agujero negro. Así que podríamos imaginar que el agujero negro comunica universos. Y por eso dice, los intermundos de Epicuro no serían tan absurdos como al decano le parecen. O ya para finalizar, que utilice el término ensamblajes. Pero yo ayer a lo que renunciaba era a explicarle nada más acerca de la matriz al compañero peregrino, porque no es cuestión de generarnos mutuamente frustraciones. Yo lo siento si él se molesta por mi sinceridad, pero lo cierto es que la convivencia con un necio desgasta y te lleva al límite. Y si ese es el pan de mi necesidad, yo lo que no voy a querer es tomar más pan que ese. No lo rechazo, ni a nadie, pero no voy a insistir. Y a partir de aquí, si se quiere acoplar, está libre de intentarlo como cualquiera. Que preste oídos y meta su nariz por las cosas, o que se la guarde para mejor vida. Eso al gusto. Yo lo que sé es que mi motivación no dejo que me la robe nadie. Y en esto mi condición me ayuda. Porque yo no es que no quiera tenerlos en cuenta, es que si alguna vez utilizaron las proteínas del pensar para algo más que para obtener alguna ventaja, eso no les debió estimular lo suficiente como para seguir intentándolo y vencer la sensación de que te vas a volver loco, o de que tu centro se reblandece, o de que tu cerebro se reblandece. Te deseo un buen día. Así, escuchar a Buso no es desagradable si no se le mira temblar. Y la hipomoea que estaba aquí a mi lado era una hipomoea sin semillas.